La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios confiar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas en Cristo, a esta charla. La última vez que hablé, abordé la Cuaresma muy brevemente y hablé de nuestro deseo y nuestra recta intención que acompañan el mayor regalo que Dios está reservando para estos tiempos finales. Y este mayor regalo, Jesús le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, es el de siempre vivir en su divina voluntad. Ahora, la pregunta se ha planteado algunas veces sobre el regalo y el estado del alma del receptor del mismo. Se hizo la pregunta, ¿puedo vivir en la divina voluntad y pecar? Y abordé esto en una de mis charlas en vivo el domingo pasado, de hecho, y lo tocaré un poco en la charla de hoy, y luego hablaré sobre la Cuaresma. Pero comencemos con el tema de Luisa y su avance espiritual en el volumen 1. Porque a Luisa, en el volumen 1, se le otorgó el don del matrimonio espiritual en la tierra y en el cielo. Y curiosamente, después de haber recibido el matrimonio espiritual en la tierra y en el cielo, todavía pecó. La mayoría se sorprende oírlo. Ahora personas dudan, dicen, no, Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, el padre de Siena, hablan sobre la progresión del alma desde la purificación, la iluminación hasta la unificación, y en este proceso, despojándose de todos los apegos a las criaturas, las trampas y adherencias desordenadas o inadecuadas a las cosas de esta tierra, por lo cual, solo cuando alcanza este estado de unión y después de la purificación,
es que deja de ofender a Dios deliberadamente, por lo cual se une a Él espiritualmente. Por lo tanto, el matrimonio espiritual solo llega después de que el alma ha sido tan completamente limpiada y destetada a través del ejercicio de las virtudes, a través de las etapas de purificación, iluminación y unificación, que recibe el matrimonio espiritual. Y en este estado deja de ofender al Señor deliberadamente, deja de pecar. Ahora, esta afirmación está en desacuerdo con los escritos de Teresa de Ávila, porque ella habla de estas 7 moradas. El alma pasa por esto y ella sí dice que después del desposorio espiritual en la 6ª morada entra en la 7ª, donde deja de ofender a Dios deliberadamente. Y esto lo saco de mi disertación doctoral, de hecho, la cito hablando de esto, pero el don de vivir en la divina voluntad es diferente. Jesús le dice esto a Luisa del matrimonio. Ahora, estoy hablando improvisadamente porque hoy tuve misa esta tarde y estoy dando esta charla. Por adelantado, porque esto se va a presentar, pero lo estoy haciendo hoy porque tengo compromisos a la hora en que esto se transmitirá. Así que estoy en una zona horaria diferente y estoy preparando esto improvisadamente, bastante, porque esta noche tuve misa y yo también tuve otros compromisos hoy, bastantes. Así que decidí, en los pocos minutos que tenía, preparar esta charla para abordar el tema no solo de la Cuaresma, que lo haré, sino también si un alma puede pecar o no. Puede pecar y estar en el don de vivir en el reino divino. Ahora espero poder presentar esto sin ninguna preparación real, de manera sistemática, para que no sea confuso. Pero déjame comenzar con lo que acabo de mencionar al hablar de el matrimonio espiritual de Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Catalina de Siena, y el don siendo diferente del matrimonio místico. Ahora, Luisa le preguntó al Señor si este don era el mismo que el matrimonio místico, y dijo, no. Ahora sé lo que estás pensando. Luisa, si tuvo un matrimonio espiritual o místico antes, o en el momento en que recibió el don de vivir en la voluntad divina, pero son distintos, y esto es importante señalar. De acuerdo. En el volumen 1, el Señor le dice, eso la está preparando para un matrimonio místico. Se lo prometió en el volumen 1 y lo cumplió. Pero ella le preguntó una vez si es matrimonio místico, del que hablan los santos, es el mismo que el don de vivir en la voluntad divina. Así que déjame intentar encontrar este pasaje. Mientras hago eso, déjame ir al volumen 1. Me encontraré con esto más tarde porque no quiero pasar demasiado tiempo buscándolo. Creo que surgirá mientras hablo. Jesús le dice a Luisa en el volumen 1 que desea casarse con ella y lo hace. Ahora, el volumen 1 que acabo de publicar tiene subtítulos que se encontraron en el trabajo original de Luisa, que las traducciones y circulaciones no tienen. Así que si me refiero a esto y a su subtítulo y no tienes mi libro, no sabrás dónde encontrarlo. Pero si tienes mi libro, sabrás dónde encontrarlo. Jesús habla con Luisa sobre el matrimonio espiritual en la tierra y en el cielo. En la nota al pie, 43. ¿De acuerdo? Esto es cuando ella comenzó a recibir el don de vivir en la divina voluntad. Primero se casó con él en la tierra en el subtítulo 39. Y fue cuando Catalina de Siena estuvo presente. Este fue el matrimonio místico que experimentaron Juan de la Cruz, Teresa de Ávila, y Catalina de Siena experimentó lo que estaba en la tierra. Se encuentra en el subtítulo 49, donde Luisa escribe: en la mañana del día señalado, Jesús apareció de nuevo, todo risueño, dulce y majestuoso, junto con su Santísima Madre y Santa Catalina. Primero los ángeles cantaron un himno: Santa Catalina me asistió, mi tierna madre tomó mi mano y Jesús puso un anillo en mi dedo. Luego nos abrazamos y él me besó y mi tierna madre también.
Luego conversamos palabras impregnadas de amor. Jesús habló del amor que tenía y yo también le hablé del amor que tenía. La Santísima Virgen me hizo entender que la gran gracia que había realmente recibido y la importancia de verdaderamente corresponder a Jesús para retribuirle su amor de verdad era necesaria. Mi esposo Jesús me dio nuevas reglas para que pudiera vivir más perfectamente. Bien, entonces en primer lugar Jesús desposa a Luisa aquí en la tierra en presencia de María, el ángel San Catalina. Pero en este mismo momento, Él le está dando reglas para que viva más perfectamente, lo que significa que ella aún no está en el estado completo de perfección, incluso después del matrimonio espiritual en la tierra. Y ella añade, pero como ha pasado mucho tiempo, no recuerdo estas reglas también. Es un poco gracioso, ¿no crees? Estas reglas es como Dios me dio 15 mandamientos y perdí 5 y no recuerdo qué hice con ellos. Pero ella sí los recuerda porque al final hay un anexo escrito donde están estas reglas. Así que si tienes mi publicación en el volumen 1, la traducción teológica, encontrarás estas reglas al final del volumen 1. Jesús la prepara para el matrimonio místico en el cielo. Así que tuvo el matrimonio místico en la tierra a los 23 y luego en el cielo a la edad de 24. Es entonces cuando recibe el don de vivir en la voluntad divina de Dios. De acuerdo, ahora aquí está el punto que quiero enfatizar. Esta es la nota al pie, subtítulo 43. Confiesa sus pecados. A Cristo por haber pecado, esto es después de un matrimonio místico en el cielo, después de que recibió el don de vivir en la voluntad divina, ella declara, para introducirlo pide al Señor contrición perfecta por todos sus pecados. Ella escribe, mi amado Jesús, concédeme la gracia del dolor por mis pecados, para que, consumida por el dolor y el arrepentimiento por haberte ofendido, mis pecados puedan ser borrados, de mi alma y también de tu memoria. Ahora aquí la gente puede argumentar y decir, bueno, ella quiere confesar sus pecados pasados, no los pecados presentes. Dado que recibió el matrimonio místico hace unos subtítulos, posiblemente no haya pecado desde entonces. A estas personas les animo a seguir leyendo. Subtítulos 50, 51, 52, donde ella habla del pecado que ha cometido y aún comete después de recibir el don de vivir en la voluntad divina a la edad de 24 años. Así que ella escribe, Jesús dijo, ya que estás profundamente arrepentida de haberme ofendido, yo mismo deseo disponerte a experimentar un dolor perfecto por tus pecados, para que puedas ver cuán horrendo es el pecado. Ahora, esto es después de su matrimonio espiritual en el cielo, después de que recibió el don de vivir en la voluntad divina. Algunas personas pensarán que esto debería haberse escrito antes del matrimonio místico, pero no es así. Es después. Él le revela su estado del alma. Es una iluminación de su alma, después de que recibe el don de vivir en la voluntad divina. Así que ella, y Jesús añade, ¿qué dolor amargo hace soportar a mi sagrado corazón? Por lo tanto, di junto conmigo, si cruzo el mar, tú estás en el mar, y si no logro verte, si piso la tierra, tú estás bajo mis pies. Y aún así no te reconozco. He pecado. Esto se lo está diciendo a ella. Después de que recibió el don de vivir en la voluntad divina, Jesús añadió, y sin embargo te he amado, y en esos mismos momentos te había sostenido. Y Luisa, mientras Jesús pronunciaba estas palabras conmigo, recitándolas con él, fui tomada por tal dolor por las ofensas que había cometido, que caí al suelo, postrada boca abajo, y Jesús desapareció. También entendí, ante Dios tan gran y santa majestad, mi propia nada. Entendí cuán feo es el pecado, su malicia y la audacia de haberle ofendido. Ahora, todo esto viene, esta revelación de la malicia del pecado, viene después de su matrimonio espiritual en el cielo.
La malicia del pecado viene después de su matrimonio espiritual en el cielo, después que recibe el don de vivir en la voluntad divina de Dios. Luego, Él le instruye sobre el valor de la cruz, la anima a llevar más cruces, le comunica los dolores de su dolorosa pasión, le enseña sobre el valor, juicio de la cruz. Y luego, después de su matrimonio espiritual, tras recibir vivir en la voluntad de Dios, ella habla de confesar sus pecados a Jesús nuevamente. Y Jesús, en este punto, le da la gracia de no caer en el pecado venial, voluntario. Esto no excluye el pecado venial involuntario. También explicaré eso. Entonces, después de que ella recibe el don de vivir en la voluntad divina, escribe: le pedí a Jesús que me concediera dolor por mis pecados y la gracia de ser perdonada por todo el mal que había hecho. Incluso llegué al punto de decir que solo cuando Él lo hubiera hecho estaría satisfecha. Y luego Jesús se le aparece y dice: esta vez yo mismo deseo cumplir la función del confesor. Confesarás todos tus pecados a mí, y en el acto en el que lo hagas, te haré entender tanto como sea posible para una criatura lo que es el pecado, y uno por uno los dolores, tus ofensas causan a mi corazón, porque es a través de este entendimiento que puedes resolver morir antes que ofenderme. Por ahora entra en tu nada y recita el acto penitencial. Esto viene después de que ella recibió el don de vivir en la voluntad divina. Jesús le dice: confesarás. No dice que has confesado. Esto es un evento futuro. Así que ella está viviendo en la voluntad divina y está confesando el pecado que ha cometido, el cual aún no ha confesado desde que recibió el don de vivir en la voluntad divina, porque aún no los ha cometido hasta ahora. Y ella escribe: al entrar dentro de mí misma, pude ver toda la miseria y las acciones maliciosas que hice, por lo que temblé como una hoja ante la presencia de Dios. Me faltaba la fuerza para pronunciar las palabras del acto penitencial, y si el Señor no me hubiera infundido nueva fuerza diciéndome: no temas, si soy juez, también soy tu padre, ten valor y sigamos adelante, me habría quedado allí sin pronunciar una palabra. Así que recité el acto penitencial impregnada de mi indignidad y humildad, mientras me veía completamente cubierta de mis faltas. Entonces, de un vistazo, me di cuenta de que la falta que más ofendía a nuestro Señor era la del orgullo, por lo cual dije: Señor, ante tu presencia me acuso del pecado, de orgullo. Y Él: acércate a mi corazón y pon tu oído sobre él. Experimentarás el duro tormento que has infligido a mi corazón con este pecado. De nuevo, esto ocurre después de su matrimonio espiritual en el cielo, mientras vive en la voluntad divina, y añade completamente temblorosa: pongo mi oído sobre su adorable corazón. Ahora, ¿quién podría expresar lo que experimenté y entendí en ese momento? Especialmente ahora, después de que ha pasado tanto tiempo. No obstante, intentaré decir algo en mi ineptitud. Recuerdo que su corazón latía con tanta fuerza como si estuviera a punto de estallar a través de su pecho, y luego, por el dolor soportado, se desgarró y casi se deshizo. Si hubiera podido, habría llegado al punto de deshacer al ser divino con el pecado del orgullo. Ofreceré un símil para expresarme mejor. Mis palabras no logren transmitir mi experiencia. Imagina un rey, y a los pies del rey, un gusano que, elevándose e inflándose de orgullo, comienza a considerarse superior. Alcanza tal audacia que, después de inflarse, poco a poco, llega a la altura de la cabeza del rey y busca arrebatarle al rey su corona y colocarla en su propia cabeza. Luego despoja al rey de sus vestiduras reales, lo arroja de su trono y, finalmente, intenta matarlo. Y lo peor de este gusano es que no reconoce la naturaleza de su propio ser, ya que está completamente engañado
Ahora, para acabar con este gusano, el rey debe pisarlo y acabarlo de manera definitiva. Si esto sucediera, provocaría indignación, lástima y ridículo al orgullo del gusano. Es decir, si el gusano es capaz de tener tales sentimientos. Así me vi, a mí mismo, ante Dios. Estaba lleno de tal humillación y tristeza que renovó en mi corazón la experiencia tormentosa que el bendito Jesús soportó. Después de esto, Jesús se fue. Experimenté una profunda tristeza y entendí cuán feo es el pecado del orgullo, lo cual es imposible de describir. Después de reflexionar sobre cosas, Jesús regresó y pidió que retomara la confesión de mis pensamientos. Y yo, temblando por completo, continué acusándome de ciertos pensamientos, palabras, acciones, causas y omisiones. Y de vez en cuando Jesús podía ver eso. No podía continuar mi confesión debido a la tristeza que experimentaba por haberlo ofendido tanto. Por estar ante el Divino Hijo, experimenté estas faltas con una claridad tan vívida y pude ver, especialmente mi pequeñez y la nada de mi ser, que me quedé estupefacto de lo atrevido y audaz que me había vuelto, como para ofender a Dios, un Dios tan bueno, quien en el mismo acto en el que lo ofendía, me asistía, me preservaba, me nutría. Y si Jesús mostró alguna decepción en mí, fue a causa de este pecado, que había cometido, que Él aborrecía enormemente. Pero como Jesús me amaba inmensamente, me excusó ante la justicia divina, y estaba completamente enfocado en eliminar el muro de división que el pecado había creado entre el alma y Dios. Oh, si tan solo todos pudieran ver quién es realmente Dios. Cómo el alma aparece ante Él. En el acto de pecar todos morirían de tristeza y el pecado, creo, sería desterrado de la tierra. Por lo tanto, cuando el bendito Jesús vio que no podía seguir confesando mis faltas, debido a la gran tristeza que experimentaba, se retiró dejándome tiempo para reflexionar y comprender a fondo el mal que había hecho. Y luego regresó y continué acusándome de mis faltas. Ahora, ¿quién podría describir todo lo que entendí? ¿Y quién podría explicar, una por una, las diferentes ofensas y las penas especiales que causé? Encuentro casi imposible describirlos, y además no los recuerdo muy bien. Así que después de haber terminado de acusarme, lo cual duró alrededor de 7 horas, mi amado Jesús asumió la apariencia de un Padre amoroso. Y dado que mis fuerzas se habían agotado por el dolor soportado, y porque me di cuenta de que mi dolor era insuficiente para compensar mis pecados, Jesús, para animarme, dijo: yo mismo deseo compensar tus faltas aplicando a tu alma los méritos de los dolores que sufrí en el jardín de Getsemaní. Solo esto puede satisfacer la justicia divina. Después aplicó sus dolores a mi alma. Creo fui movido, debidamente dispuesto para recibir la absolución. Tan sumido en la humildad y mortificado como estaba, y postrado a los pies de mi buen Padre Jesús, busqué a través de los rayos que Él derramaba, en mi mente impulsarme a un mayor arrepentimiento, por lo cual dije: aunque no lo recuerdo, enorme fue el daño que te causé. Estos poderes y estos sentidos estaban destinados a actuar como muchas lenguas con las que alabarte. En cambio, han actuado como muchas víboras venenosas que te mordieron e incluso intentaron matarte. Pero Santo Padre, perdóname por mi gran ofensa al haber pecado contra ti. Te suplico, no me apartes de ti. Y Jesús: ¿y tú prometes no pecar más?
y desterrar de tu corazón cualquier sombra de mal que pueda ofender a tu Creador? Y yo, con todo mi corazón, te lo prometo, moriría 1000 veces antes que pecar de nuevo, nunca, nunca más. Y Jesús, te perdono, y aplico a tu alma los méritos de mi pasión, deseo limpiar tu alma con mi sangre. Y al decir esto levantó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de absolución, las mismas palabras exactas que el sacerdote pronuncia al administrar la absolución. Y en el acto de Jesús, administrando la absolución, un río de sangre fluyó de su mano y mi alma quedó completamente sumergida en él. Después de esto dijo: ven, oh hija, ven y ofrece arrepentimiento por tus pecados besando mis heridas. Temblando por completo, me levanté, besé sus santísimas heridas. Y él dijo: hija mía, sé más vigilante y atenta, porque hoy te concedo la gracia de no caer de nuevo en el pecado venial voluntario. ¿Está bien? Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿es posible que un alma viva en la voluntad divina y peque? Luisa acaba de darte la respuesta. Ahora, hay una diferencia entre el pecado voluntario y el pecado involuntario. Luisa cometió pecado voluntario después de recibir el don de vivir en la voluntad divina, como es evidente en el pasaje que acabo de compartir contigo, pero Jesús la condujo poco después a la gracia de no pecar más voluntariamente. Pero hubo ese periodo donde ella todavía pecaba. Después de vivir en la voluntad divina, está en volumen 1. ¿Cómo entendemos este panorama más amplio? Muchos entendemos el pecado y no es siempre consistente con la enseñanza de la Iglesia. Todos conocemos el pecado mortal, el pecado venial. Estos son ambos pecados actuales. El pecado mortal nos corta de la gracia de la vida divina de Dios, y el pecado venial no lo hace. Todavía estamos en pecado venial. El pecado venial voluntario e involuntario no nos cortan de la gracia de Dios. Así que si estás en la gracia de Dios, puedes recibir los dones de Dios, incluso si has cometido pecado venial voluntario o pecado venial involuntario. Esta es una enseñanza de la Iglesia. Puedes estar en pecado venial involuntario y recibir el sacramento de la Eucaristía. Eso es un don. Puedes estar en pecado venial voluntario y pecado venial involuntario y recibir el sacramento de la confirmación, del matrimonio, de las órdenes sagradas. Pero si recibes estos sacramentos en pecado mortal voluntario, en pecado mortal, es una blasfemia, es un sacrilegio, ¿verdad? Todavía recibes el sacramento, pero estás condenando tu propia alma. Como dice San Pablo en su carta a los Corintios, recibes sin dignidad. Pablo dice que quien recibe indignamente el cuerpo y sangre de Cristo se condena, pero si es un pecado venial, eso no es un sacrilegio, no estás apartado de la gracia de Dios. Todavía puedes recibir los sacramentos. Puede que no estés tan dispuesto como deberías estar, pero no estás tan indispuesto como para que te sean prohibidos. Así que la Iglesia, para mejor disposición, tiene al inicio de la misa el acto penitencial, donde se te perdonan los pecados veniales voluntarios e involuntarios. Ahora, cuando vas y confiesas tus pecados, ya sea sacramentalmente al sacerdote o en privado, o incluso durante la misa, al inicio de la misa, durante el acto penitencial, debemos tener en cuenta la distinción entre contrición y atrición. La atrición quita el pecado venial, pero no quita el pecado mortal o grave. Solo la contrición, que incluye la atrición, quita tanto el pecado mortal como el venial. La contrición es el amor a Dios. La atrición, temor al infierno. ¿Cómo sé que tengo el amor a Dios y no solo el temor al infierno? Así es como por una firme resolución de no cometer ese pecado de nuevo. Y mencioné esto antes y lo mencionaré de nuevo. Judas Iscariote. Él tenía atrición
no tenía contrición. Simón Pedro tenía contrición. El temor al infierno no lleva a una resolución. Amor a Dios lo hace, y por lo tanto Judas nunca pidió perdón. Nunca resolvió no cometer ese pecado de nuevo. En cambio, fue engañado, se permitió ser engañado por Satanás y se quitó la vida. Desesperó en la gracia de Dios. Pecó contra el Espíritu Santo, considerando su pecado mayor que la misericordia de Dios, siendo engañado por Satanás, pero fue el fruto de muchas de sus malas acciones. Durante su vida, no creía en la divinidad de Jesucristo, era un ladrón, tomaba del fondo común. Juan el Evangelista da testimonio de ello. Simón Pedro, por otro lado, tuvo contrición porque no solo creía que Cristo era divino, como se testifica en Mateo capítulo 16, sino que se arrepintió con una resolución. Él pidió perdón y tomó la resolución de no volver a hacerlo y se mantuvo fiel a esa decisión, hasta el punto de ser crucificado cabeza abajo. Así que cuando estamos viviendo en la voluntad divina y ofendemos a nuestro Señor venialmente, ya sea voluntaria o involuntariamente, debemos siempre estar contritos. Lo que sucede cuando pecamos venialmente es exactamente lo que le ocurrió a Luisa cuando pecó venialmente. Después de recibir el don de vivir en la voluntad divina, Jesús le reveló cuán ofensivos eran sus pecados. Y ella se sorprendió tanto que comenzó a atragantarse con sus palabras y ni siquiera pudo terminar. El acto penitencial, el acto de contrición, le tomó 7 horas. Con Jesús yendo y viniendo, permitiéndole meditar y reflexionar sobre la gravedad de las heridas que le infligió, incluso con el pecado venial, voluntario, para que pudiera terminar ese acto penitencial de una manera agradable a nuestro Señor. Pero durante esos momentos en que pecó por orgullo, no estaba realizando actos divinos, pero aún vivía en la voluntad divina. ¿Ves la distinción? Usaré a San José como ejemplo, una tenue insinuación de una analogía que deseo darte ahora mismo, en un momento. Pero la analogía ahora mismo es, daré el ejemplo de San José en un momento. La analogía que deseo dar ahora mismo es tú en una bicicleta pedaleando. Supongamos que cada vez que pedaleas, y la cadena se mueve y mueve las ruedas y hace que la bicicleta avance, estás realizando un acto divino. Cada vez que pedaleas, estás realizando actos divinos, estás avanzando, te estás moviendo, estás viajando. Pero ahora, cuando dejas de pedalear, la bicicleta sigue moviéndose. ¿Quién la está moviendo? Bueno, el impulso que tus pies generaron mientras pedaleabas anteriormente, ahora estás rodando en la voluntad divina. Después de hacer tu ofrecimiento matutino y te fusionas en la voluntad divina de Dios. Jesús dice, a lo largo del día vienen distracciones. En el volumen 14 le dice a Luisa, la renovación del preveniente en realidad tiene lugar varias veces durante el día, porque al igual que las nubes pueden oscurecer la luz del sol, así las distracciones y incluso las faltas pueden suceder causando nubes para oscurecer la luz increada de la voluntad de Dios de brillar en y a través de tu acto, así que tienes que deshacerte de este polvo, esta oscuridad, haciendo el acto presente que no está sujeta a distracciones o nubes. Pero cuando te permites distraerte o permites que se formen nubes, ya sean pecados veniales, involuntarios o voluntarios, estás dejándote llevar. No estás realizando actos divinos, no estás pedaleando. Entonces, ¿de dónde viene el movimiento? En una bicicleta, el movimiento es producido por tu pedaleo previo. En la voluntad divina, el movimiento es producido por el pedaleo de Dios. Él le dice a Luisa, cuando te falta, yo lleno los vacíos.
Pero durante esos tiempos de pecado, ella está perdiendo tiempo, está perdiendo gracia, pero no está dejando la voluntad divina. Ese es punto quiero hacer. Ahora, quiero ver si puedo mostrar aquí un pasaje. Tengo algunos que me gustaría compartir con ustedes, pero ¿alguna vez has tenido una computadora con unos 65 iconos en el escritorio y no sabes cuál quieres? Ese soy yo ahora mismo. Creo que sé lo que estoy buscando aquí. Buscaré esto rápido. San Aníbal de Francia escribe, y esto viene de la meditación de las 6 p.m., hora de meditación, de las horas de la pasión. Encerramos todos nuestros pensamientos, afectos, latidos, oraciones, acciones, comidas, emprendimientos y todos los demás actos en el corazón de Jesús mientras se realizan. De esta manera, nuestras acciones adquirirán un carácter divino, pero dado que es difícil mantener siempre esta actitud divina debido a la dificultad que enfrenta el alma al intentar hacer que sus acciones sean inmediatas, es decir, fusionarlas continuamente dentro de Jesús, puede sustituir la disposición de su buena voluntad por la de Jesús. Jesús estará muy complacido con esto. Hacemos nuestro mejor esfuerzo y Dios hace el resto cuando nos falta. Jesús llena el vacío. Ahora, mencioné anteriormente, el pecado actual comprende el pecado mortal y el pecado venial. El pecado venial puede ser voluntario o involuntario. Ahora, el pecado venial involuntario, la Iglesia se refiere al hablar de el deseo que lo acompaña. Y este deseo puede ser eficaz o no eficaz. Un deseo eficaz que acompaña a un pecado venial es aquel que incluye la intención deliberada y voluntaria de realizar o satisfacer el deseo de pecar, y por lo tanto está acompañado de algún nivel o grado de malicia. Es menos malicia cuando es venial, mayor malicia cuando es mortal, pero al hablar de pecado venial voluntario hay deseo eficaz que incluye la intención deliberada de realizar o satisfacer el deseo de pecar. Un deseo ineficaz o involuntario de pecado venial es aquel que lleva a una condición de tal manera que la voluntad está preparada para realizar la acción en caso de que la condición se verificara. Por ejemplo, si estamos en Cuaresma, ¿verdad? Con gusto comería carne el viernes si sin embargo tuviera una dispensa. En general, este es el caso cuando la acción está prohibida solo por ley positiva y la acción es contraria a la ley natural y es permisible, dadas las circunstancias, en un estado particular de la vida. Así que déjame reformular esto en términos sencillos. Permíteme usar otro ejemplo, pero hacerlo mortal aquí. Voy a desviarme un poco para dar un ejemplo de deseo ineficaz. Mataría a tal persona si tuviera que hacerlo en defensa propia. Ahora, este deseo es peligroso. Es pecaminoso. Jesús incluso dice en las Escrituras, un hombre que hace algo en su corazón ya comete pecado, incluso adulterio. Un hombre que codicia a una mujer en su corazón ya ha cometido adulterio. Ciertamente no tiene la misma gravedad que hacerlo realmente, porque ahora estás involucrando a dos personas, no solo a una, pero sigue siendo un pecado. Lo mismo ocurre con querer matar a alguien si lo hicieras en defensa propia. Ese deseo es pecaminoso. No lo estás haciendo, pero lo albergas. Y cuando Luisa estaba cometiendo pecados veniales, después de haber recibido el don de vivir en la voluntad divina, algunos eran voluntarios, otros eran involuntarios. Los voluntarios, dice ella, eran orgullo. ¿Qué tipo de orgullo podría haber cometido en un pequeño pueblo? No lo sabemos. Ella no entra en detalles, pero lo que sí sabemos es por lo que ella escribió, y eso es que durante este tiempo de su familia, dudando de la autenticidad de sus dones, y los sacerdotes dudando de ellos, y siendo ella marginada debido a estas experiencias místicas por la gente del pueblo,
ella tuvo algún arrepentimiento, y ella incluso lo dice en el volumen 1. Quizás algo de esto aún persistía después de su matrimonio espiritual. Es posible, pero no lo sabemos con certeza. Pero si vamos al volumen 1, ¿verdad? Déjame ver si puedo encontrar lo que acabo de compartir contigo. Aquí está. Esto es del subtítulo 19 del volumen 1. También recuerdo que debido a los dolores experimentaba en mi cabeza. A veces no podía abrir la boca para comer. Y tenía, como había mencionado antes, y cuando mi familia vio que realmente no estaba comiendo, y sabiendo que realmente no quería compañía, atribuyeron mi condición a que yo era quisquillosa, y naturalmente se irritaban, se molestaban y se burlaban de mí. ¿Se burlaban de mí? Mi naturaleza tendía a resentir esto, ya que veía que lo que decían no era cierto. Pero el Señor no deseaba que alimentara tal resentimiento. Ahora, ese es solo un ejemplo donde dices, oh, eso no es nada, todos harían eso. Bueno, sí, pero recuerda, Luisa fue llamada a ser otra madre, la segunda hija de la voluntad divina. La pequeña hija, María es la gran hija, ella es la pequeña madre, María es madre. Así que debía emular a Cristo y a María, aunque concebida en pecado, no como Jesús y María. Así que puede ser parte de ese orgullo. Pero el punto es, damos a Dios nuestra ofrenda matutina al inicio del día y luego recaemos o caemos de nuevo en un pecado, ya sea deliberado o indeliberado, ya sea un pecado venial, pequeño o un pecado venial grande. En cualquier caso, Dios está completando el resto. No estamos realizando actos divinos y no estamos adquiriendo el mérito de estos actos divinos mientras estamos pecando. Pero Cristo, por su misericordia y su generosidad, nos mantiene en su voluntad. ¿Cuál es el punto? Porque Él sabe que estos no son pecados veniales habituales. Vienen y van. Una persona que peca no vive en la voluntad de Dios. Estos son momentos intermitentes a lo largo del día debido a distracciones, debido a, a situaciones espontáneas donde alguien nos provoca a soltar algo poco amable, alguien nos corta el paso y reaccionamos sin ninguna premeditación. Dios ve esta debilidad nuestra y tan pronto como somos conscientes de ello, espera que hagamos un acto de contrición para que podamos volver a esto modo de acción divina, haciendo actos divinos continuos. Pecado los interrumpe. El pecado material, sí, eso es correcto, es el acto material, que en sí mismo es materialmente pecaminoso, es objetivamente pecaminoso, pero no tiene la intención de pecar. No está acompañado por nuestra intención de dañar a Dios o a nuestro prójimo. El pecado formal, sí, lo hace. El pecado formal, el pecado venial formal, significa que tengo la intención, albergo malicia, ya sea venial, más o menos venial, o si es desear internamente que algo le suceda a esta persona, aunque no haga nada. Supongamos que estoy en un crucero o un barco, ¿verdad? Y voy a un santuario, digamos en algún país, y salgo a la cubierta, y alguien está de pie junto a la barandilla. Es una barandilla baja, digamos que está a la altura de la cintura o de las rodillas, y trato de acercarme al borde de la cubierta para ver el agua y resbalo y accidentalmente golpeo a la persona frente a mí, se cae al agua y se ahoga. He cometido un pecado material, pero no un pecado formal. El acto en sí mismo es objetivamente pecaminoso. Maté a alguien, pero no tenía la intención de hacerlo. Así que no es un pecado formal, es un pecado material en la práctica. No es pecado en absoluto a los ojos de Dios, pero a los ojos del Estado es homicidio involuntario. Voy a la cárcel. El Estado no usa la intencionalidad cuando se trata de homicidio involuntario. Solo Dios juzgar intención, no el Estado. Pero Dios usa la intencionalidad y Dios ve, y nosotros no, solo Dios ve la intención de otra persona. Ya sea que estén cometiendo un pecado voluntario o involuntario, sea mortal o venial. Y por eso Jesús dice en las Escrituras, nunca juzgues. Yo soy quien toma venganza. La venganza para mí, la venganza es mía. Así que es incorrecto. No debemos juzgar quien vive en lo divino o no, porque no conocemos sus acciones. Deja eso en manos de Dios. Hay mucho con lo que trabajar en nuestra propia vida. Preocupémonos solo por nosotros mismos, como dijo Jesús. Hace 3 días en el Evangelio,
Primero, quita la viga de tu propio ojo antes de intentar quitarla del ojo de tu hermano. Así que no esperaba hablar tanto sobre este tema, pero me alegra haberlo abordado y espero que de manera improvisada fue tan sistemático como esperaba. La conclusión es: una vez que recibimos el don de vivir en la voluntad divina de cualquier forma, todavía podemos, no deberíamos, pero aún podemos caer en el pecado venial sin perder el don, pero no estamos realizando actos divinos en esos momentos pecaminosos, si son pecados veniales, voluntarios. Ahora, Jesús le habla a Luisa sobre estos 3 tipos de formas de vivir en la voluntad divina: imperfecta, perfecta y completa. Él le dice esto en el volumen 11. Cuando ella tuvo una visión de objetos en el océano, en el mar y en el fondo del mar. Es del volumen 11, 29 de junio de 1914. Mi amado, mi siempre amado Jesús vino y me dijo: hija mía, ¿ves eso? El mar simboliza mi inmensidad, mientras que los objetos, diferentes en tamaño, simbolizan las almas que viven en mi voluntad. Ahora aquí Luisa está teniendo una imagen de objetos en el mar. Ella no dice qué son estos objetos. Entonces Jesús dice: estos objetos que difieren en tamaño simbolizan las almas que viven en mi voluntad, pero con diferentes formas de vivir. Algunos viven en mi voluntad en la superficie, otros entran por debajo de la superficie y otros se pierden completamente en mí. Todo varía según cómo viven en mi voluntad. Algunas almas viven en mi voluntad de manera imperfecta, otras viven en mi voluntad de una manera más perfecta y otras llegan al punto de perderse completamente en mi voluntad. Así que aquí tenemos 3 etapas, y en la medida en que pasamos de lo imperfecto a lo perfecto y a lo completo, en esa medida dejamos de pecar voluntariamente mientras vivimos en lo divino. Espero que esto tenga sentido. Mi tiempo terminó. Hablaré de la Cuaresma la próxima semana. Que Dios te bendiga y te mantenga siempre en su santísima voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el Padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confiar.